Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Este acuerdo obviamente es un acuerdo positivo, ¿eh? Y creo que lo he dicho en varias ocasiones, pero desde luego debemos ser extremadamente cautelosos con la idea de palabras como fondo perdido. No es fondo perdido. Ese dinero se va a tener que recuperar vía el presupuesto de la Comisión Europea al que nosotros participamos, sea el de las transferencias o el de los préstamos. No es tampoco la panacea para disfrazar el gasto estructural ni tampoco los déficits ya acumulados. Está para hacer proyectos, la mayoría de esos proyectos para el sector privado. Se está debatiendo en general como si fuese un acuerdo que va a financiar los estados. En ningún caso es así. Como bien explicaba Miguel Ángel, además sujeto a condicionalidades, como todos los acuerdos multilaterales, y unas condiciones que son más suaves que en otras ocasiones, pero no dejan de ser muy importantes. Y el factor que acaba de comentar, yo creo que es clave. La idea de que uno o más países pueden llevar las ayudas a que se revisen de nuevo en la Comisión de Economía y Finanzas. Y esto es muy importante. Esto no se le llama un veto, pero en realidad funciona como un veto. ¿Por qué? Porque puede pasarse 2, 3 años en el proceso en el que esa revisión del proyecto o de los proyectos está ahí en esa nebulosa burocrática. Por lo tanto, yo creo que un acuerdo positivo, un acuerdo que no soluciona los problemas estructurales, que va a recoger importantes reformas que se van a llevar a cabo, y desde luego un acuerdo que en cualquier caso es completamente distinto a lo que, por ejemplo, Podemos decía que iba a ser, claro. Algunos lo han calificado como la última oportunidad, Daniel, para salvar la Unión Europea, salvar el contenido y, digamos, el origen de la Unión. No, hombre, yo creo que a la Unión Europea siempre se le diagnostica su enfermedad y su muerte, y luego la realidad es que la Unión Europea responde y responde con fortaleza, y se ha fortalecido en tiempos de crisis. Tampoco es cierto que la Unión Europea no respondiese en el año 2008. La Unión Europea llevó a cabo su mayor plan de estímulo de la historia. Se llamaba el Plan de Empleo y Crecimiento en el año 2009, con enormes presupuestos expansivos, que hizo lo que pudo. Lo que pasa es que mucha gente piensa que estos enormes planes de estímulos son la garantía de que se va a evitar una recesión o una crisis, y no son así. Son planes que ayudan, pero no son planes mágicos, ¿no? Y ya que os tengo a los dos grandes economistas, Daniel Lacalle y Miguel Ángel Bernal, ¿hay acuerdo o desacuerdo en qué hacer con todo este dinero? Bueno, vamos a ver, ahora mismo lo que tienen que presentar los países son una serie de planes. Esos planes van principalmente, aunque hay 3 grandes bloques. Uno que es lo que se llama la resiliencia, otro que es lo que se llama el despunte. Ese despunte está enfocado a todo el tema tecnológico y a todo el tema verde, que era uno de los aspectos que España se estaba quedando atrasado. Y luego hay otra serie de medidas que yo voy a llamar secundarias, que es un saco que va pues desde la sanidad, por ejemplo, a temas de cohesión rural, etcétera. Entonces, en ese sentido, son los países lo que tienen que presentar. Daniel lo comentaba perfectamente. Esto no es dinero que le llega al Estado español o al Estado italiano ni a ningún Estado. No, no. Esto es para financiar cuestiones de empresas privadas, de industrias, etcétera. Por poner un ejemplo, la transformación, por ejemplo, de Nissan en que sea una fábrica de baterías para coches. Podría ser ahí. Daniel, ¿coincides? Totalmente de acuerdo. Esta es la clave. Yo creo que se ha intentado de alguna manera decirnos que toda esta cantidad de dinero es algo que va a entrar en las arcas del Estado para cubrir los agujeros presupuestarios del 2020 o el déficit del 2021, en cualquier caso. No, para nada, ¿no? Hay que presentar proyectos, y yo creo que lo que ahora mismo el gobierno, las comunidades autónomas y las empresas tienen que empezar a hacer rápidamente, y esto es importante porque ya nos ocurrió con el plan Juncker, que esperando que se nos apareciese en el correo un cheque en blanco, perdimos muchos proyectos que podíamos haber utilizado para fortalecer la economía española.
Hay que presentar proyectos con rentabilidad económica real, que esto es muy importante también entenderlo. Hay que presentar proyectos viables, hay que presentar además proyectos que van a ir, de todas esas cantidades que estamos hablando, más del 60% van a ir al sector privado en esas industrias que estaba comentando Miguel Ángel, para fortalecer la digitalización, un gran problema en España donde la inmensa mayoría de las empresas no están digitalizadas, para fortalecer también la economía verde. En ese entorno estamos mejor, pero es verdad también que todavía tenemos que llevar a cabo pasos importantes para reducir nuestras importaciones. Hay muchos factores, pero hay que verlo en plan como lo que es, algo positivo, pero hay que ponerse a trabajar ya en presentar esos proyectos. Si no los presentamos, corremos el riesgo de caer en todo lo negativo que no se ha dicho. Por ejemplo, perdemos 5.000 millones de la PAC, perdemos también porque tenemos que poner más dinero en el presupuesto de la Unión Europea, pero no podemos plantearnos esa situación esperando un cheque, tenemos que presentar proyectos y urgentemente. Daniel, hemos conocido una EPA histórica ayer, el batacazo de la economía es evidente. ¿Estas ayudas son suficientes en función de lo que pueda venir en el futuro? Muy poco. No, estas ayudas no van a funcionar para la creación de empleo. ¿Por qué? En España, como en cualquier país desarrollado, la inmensa mayoría del empleo viene de las empresas de nueva creación y de las empresas pequeñas, muy pequeñas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas enormes ayudas, que no, como no puede ser de otra manera, donde van a ir fundamentalmente esas empresas que ya tienen un nivel de capacidad y un nivel de capacidad financiera mucho más importante. Esas empresas ya están sobreviviendo. Entonces, se tienen que tomar medidas, eso es a nivel país, no va a venir a nivel Unión Europea, se tienen que tomar medidas urgentes para parar la sangría de empresas. Hemos perdido 140.000 empresas en 2 meses, casi el 10% del total. Hemos también perdido una enorme cantidad de financiación para la creación de nuevas empresas, por lo tanto esos factores es donde hay que trabajar y trabajar urgentemente. Euprepio. Sí, yo quería preguntaros a los dos, a Miguel Ángel y Daniel, justamente por los datos que son desastrosos de ayer de la EPA, quería preguntaros, ¿es verdad que estos 140.000 millones de euros no sabemos cómo se van a repartir todavía, pero qué impacto pueden tener en el empleo? Es decir, ¿hay alguna vinculación de este dinero a la creación de empleo en los países donde se reparte este dinero? ¿O la Unión Europea prácticamente no está interesada a que realmente los datos de paro de los diferentes miembros mejoren? Miguel Ángel. No, vamos a ver, los datos de paro sí que ellos están interesados y de hecho las reformas que ellos exigen precisamente en el mercado laboral español van encaminados a eso. Ahora bien, yo oigo, por ejemplo, y Daniel lo decía muy bien y lo expresaba muy bien, hay personas o opiniones que están diciendo que, bueno, que a los hosteleros les van a dar 40.000 millones, 30.000 millones, la cantidad X. No, eso no es así. Los hoteles tienen que presentar unos programas de reactivación y todo eso unido a tecnología, temas verdes, etcétera. Es decir, no es que se le dé. Claro, eso, como muy bien decía Daniel, en el medio plazo pues, es de prever que eso lleve a una creación de empleo, pero no va a crear empleo de forma inmediata. Es más, el dinero no llega ahora, El dinero llega el próximo año, llega durante el 2021 y 2022 va a llegar el 70%, durante el 2023 y el 2024 llega el 30%. Daniel. Sí, efectivamente. O sea, por supuesto, la Unión Europea tiene como objetivo que los países que más han sufrido en cuanto a destrucción de empleo recuperen el empleo lo antes posible. Pero vuelvo a decir lo mismo que está comentando ahora perfectamente Miguel Ángel. No son planes que se generen magia, ¿no? La creación de empleo de estos planes es a medio, largo plazo. Por lo tanto, hay que tomar medidas estructurales en cada país para fortalecer la creación de empleo a corto plazo. En cuanto a los datos de la EPA, si nosotros vemos la estructura de destrucción de empleo, prácticamente, bueno, pues el sector de servicios y los sectores más orientados a la actividad que tiene que ver fuera de las manufacturas son los que más han sufrido. Por lo tanto, lo que hay que tomar son medidas ahí de oferta por parte de cada país. Yo creo que en cualquier caso también es importante recordar
el bajísimo efecto, digamos, a medio plazo que suelen tener estos enormes planes. El Plan de Crecimiento y Empleo del año 2009 no generó empleo, se destruyeron 4,5 millones de empleos, obviamente hubo una crisis después. Y el plan Juncker, por ejemplo, tampoco fortaleció el crecimiento de la Unión Europea a pesar de movilizar 600.000 millones de euros. No son datos positivos para la gente, Daniel, ¿verdad? Es decir, lo que nos estáis diciendo prácticamente que a corto plazo esos datos tan tremendos que estamos viendo en el empleo prácticamente no se van a ver impactados para nada por el dinero que llega. Por esto, pero porque este plan no es para eso. Lo que tienen que hacer los países y tienen los mecanismos para hacer, hay otros mecanismos dentro de la Unión Europea para darlo en positivo. Es decir, hay otros mecanismos que facilitan que los países pongan en marcha medidas para reducir las dificultades para la contratación y para facilitar la atracción de inversión. Eso es lo que tiene que hacer España. Sí, por cierto, Daniel, no sé si te quieres meter, si tiene relación o no con la economía, desde luego parece que sí. La decisión del Reino Unido, el veto y las cuarentenas obligatorias a sus ciudadanos con respecto a España. Luego hemos sabido que ayer también Alemania, selectivamente algunas comunidades autónomas. ¿Cómo lo veis desde el punto de vista económico? Esto puede tener serias consecuencias, ya lo dicen los hosteleros. Muy serias, muy serias. Primero, me parece que los países deberían ser un poco más coordinados a la hora de tomar estas medidas. Tenemos para todo, para seguridad, para defensa, para muchas cosas, mecanismos europeos. Uno de los problemas que se generan cuando es el efecto llamada, un país hace una cuarentena, entonces detrás de él van otros. No me parece que ese sea el mecanismo para llevarlo a cabo, para empezar. Esa es la parte crítica. La segunda, el efecto sobre la economía es devastador. Primero por un factor. Nos hablaban de una recuperación en V y los datos de alta frecuencia ya muestran que en julio esa recuperación ha empezado a ralentizarse. Y claro, para España y para Portugal, para Grecia, para Francia, nos olvidamos que Francia también tiene casi un 13% de su economía dependiente del turismo. Es muy importante tener una actividad turística, por lo menos, que permita a las empresas sobrevivir. Por lo tanto, el resultado económico va a ser muy negativo. Hay comunidades en España que están funcionando con un 25% de capacidad. Daniel Lacalle, economista, muchas gracias una vez más.